Listo, entonces vamos a comenzar la última partecita de la guía, las últimas dos páginas, para que con eso ya damos cierre a la entrega de este tercer bimestre. Entonces en la guía nosotros quedamos hasta ángulos y alcanzamos a ver en la sesión anterior la clasificación de los triángulos. ¿Se acuerdan que lo hicimos con GeoGebra inclusive? Que trabajamos con la aplicación de Google que nos permite visualizar y modificarlas y construir diferentes tipos de figuras. Bueno, entonces, ¿quién me recuerda cómo se llama este tipo de triángulo? El primero que tengo acá, que estoy señalando. Triángulo equilátero. Equilátero. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuénteme Porque por qué. tiene todos sus lados igual. Exactamente, exactamente. Muy bien. El segundo que tengo acá, ¿cómo se llama? Isósceles. Ok. ¿Qué significa eso? ¿Que tiene cuántos? Dos lados iguales. Muy bien. ¿Y el último? Escaleno. Muy bien. Ahora yo puedo observar en él dos cosas, o los lados, la longitud de los lados, o la medida de sus ángulos, la amplitud. ¿Cómo se llama este primero? Triángulo Triángulo recto. rectángulo. Ok. ¿Y qué característica tiene? Que tiene un ángulo recto. Una pregunta. ¿Será que existe un triángulo que tenga dos ángulos rectos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? No, ¿Por qué? porque Porque sí tendría que tendría ser dos. cuadrado. Sí, porque tenía que ser cuadrado. Ujú. Porque nomás coloquen las manitas con una L, armando una L entre el dedo pulgar y el siguiente dedito. Si coloco dos ángulos rectos no se cierra, no habría un triángulo. Entonces máximo un triángulo puede tener un ángulo recto, máximo uno. Listo, el siguiente triángulo que está ahí en la imagen, ¿cómo se llama? Acutángulo. Acutángulo. Los tres ángulos son ¿cómo? Agudos. Igual ¿Listo? agudos. Los tres ángulos son agudos. Agudos. No importa las medidas, iguales o diferentes, pero que sean agudos. Y el último, ¿cómo se llama? Obtusángulo. Obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. ¿Listo? En el cuaderno de cada uno debe haber mínimo tres de cada uno dibujados, o sea, tres equiláteros, tres isósceles, tres escalenos, eh, unos tres rectángulos, tres acutángulos y tres obtusángulos, ¿de acuerdo? Esa es la primera parte. Luego de eso van a hacer lo que van a ver en el video que les voy a presentar a continuación. Entonces vamos a estar muy atentos porque los que han estado en virtualidad no han hecho este ejercicio. Los que estuvieron en virtualidad con unos grupos se alcanzó, con otros no. Vamos a estar muy atentos de lo que se hace aquí y yo voy parando el video y vamos haciendo la intervención. ¿Listo? Entonces denme ahí un segundo. Dejo de presentar pantalla para poder presentar video. Listo, entonces vamos a comenzar acá. Lo primero que va a hacer cada uno de los niños de 601 y 602, que son los que van a estar en esto, lo que va a hacer cada uno es que va a dibujar un triángulo el que quiera. O sea, no es que tiene que ser de una característica en particular, no, el que se le ocurra. Después de esto va a escuchar al señor que dice acá en el video y ya les pregunto. De cualquier triángulo que dibujemos. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en una hoja de máquina, ya sea de color blanco o de colores, van a dibujar un triángulo de la posición que ustedes quieran. A mí me gustó este triángulo y lo dibujé. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dibujamos nuestro triángulo usando nuestras reglas. No necesitamos medidas exactas, solo que sea un triángulo en una hoja
para máquina de color blanco o si tenemos en nuestra casa de colores, pues lo podemos utilizar. Y con la ayuda de una moneda, agarrar una monedita, voy a poner por aquí, vamos a dibujarle la circunferencia del ángulo que se forma. Voy a hacer uno azul, por ejemplo, voy a dibujar esta circunferencia utilizando una moneda para hacer esa curvita. Me voy al otro ángulo del ángulo. Esta brilla. Entonces voy a dibujar. ¿Sí? ¿Listo? Y ahora voy a que sea bonito los colores. Entonces, pueden ir pausando. Vean cómo quedó. Me quedó ahí mi triángulo, dibujado sus tres ángulos. Los voy a colorear para que sea padre. Listo, ya quedaron coloreados. Listo, hasta ahí, ¿cuáles son los pasos? Primer paso que tenemos que hacer. Dibujar un triángulo cualquiera, Listo, segundo paso que toca hacer. coger una moneda y hacerle, Hallar la circunferencia con una moneda. Marcar el ángulo, con la moneda marcar el ángulo, los tres ángulos. Tercer paso que toca hacer. Colorear los ángulos. ¿Del mismo color? De diferentes colores para diferenciarlos. De diferentes colores. Entonces ahí llevamos tres pasos, ¿listo? Vamos a continuar. No los voy a medir porque nos van a medir a todos diferente, porque cada uno en nuestras casas pues lo estamos haciendo con medidas totalmente diferentes. Sin embargo, vamos a llegar a la misma medida al sumar los ángulos. ¿Qué voy a hacer a continuación? Bueno, voy a recortar mi hoja de papel de esta forma, miren, que forme tres triángulos. Le voy a pasar las tijeras y me va a quedar tres triángulos. Aquí el señor se equivocó porque no se forman tres triángulos, se forman un triángulo, dos triángulos y un cuadrilátero acá, porque aquí nos queda de cuatro laditos. Eso no importa. Lo importante es que nos queden las tres partes partido el triángulo. ¿Clara esa cuarta etapa? Listo, lo vamos a recortar. Ahora, ¿qué se hace? Denme un segundo, ya le doy. Listo, me devuelvo acá la presentación. Listo, vamos a continuar ahí. Si observamos, aquí quedaría como 1, todo medio mal, 2 y 3. No pasa nada, lo único es que no debo de tocar donde coloreé. Eso no lo debo de tocar para nada. Y con mis tijeras lo voy a recortar. Entonces lo voy a hacer a continuación. Y vean, me quedaron estas tres piezas. Me quedaron mi triángulo recortado así en tres partes. Así me quedó. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a juntar los ángulos que coloreé, donde están los colores. Y los voy a juntar de cierta forma. No sé, voy a dejar esta pieza aquí, esta aquí. Los voy a juntar de cierta forma que los colores queden juntos. Y van a observar lo siguiente. Va a ser un acto de magia. Vean. Van a ensamblar completamente. Listo, claro, ese siguiente paso. Y ya me quedaron mis tres colores juntos. Claro, ese siguiente paso. Sí, señora. Perfecto. Ahora vamos antes de que el señor nos diga qué vemos, ustedes me van a decir qué ven. La suma de algo es pegarlo. Entonces, la suma de los tres ángulos de un triángulo, ¿cuánto nos da? Si pongo aquí al transportador y mido, ¿cuánto me dirá este ángulo que me representa los tres ángulos? 180. Exacto. Entonces acabamos de descubrir algo que así se había descubierto hace muchos años, para ustedes es algo nuevo. Entonces la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo, mira que no es para un triángulo en particular, es para cualquiera, es 180 grados. Entonces ustedes dejan el triángulo dibujado en el cuaderno, luego otro calcado y ese sí le recortan los pedacitos y lo colocan ahí. ¿Listo? O sea, este primer triángulo que ven acá en el video,
dejan en el cuaderno. En otro papel lo calcan y ahí en ese otro papel es que sí lo colorean, lo recortan y hacen todo el proceso, ¿de acuerdo? Y finalmente escriben la frase y miren que hay 180 grados en la mitad y hacen lo de la frase. Entonces voy a tener acá para volver a presentar ahora nuevamente la guía. Entonces denme un segundo, ya vuelvo a presentar la guía. Listo, mis niños. Entonces estamos acá. Y miren que de todo triángulo es 180 grados. ¿Listo? Ahora, con eso cerramos el tema de triángulos y vamos a mirar el tema de longitud. El tema de longitud solamente vamos a hacer lo que es esta página 8 y la página 9. Si alguno quiere adelantar más y hacer la página 10, 11, 12, puede hacerlo leyendo y sacándolo, no hay problema. Pero la nota la saco solo hasta la 9. Lo otro es el mismo tema que vamos a trabajar en el cuarto periodo, pero con ejercicios diferentes. Entonces no se afanen si esta partecita de acá no la hicieron. Y si la hicieron, pues buenísimo, igual se la reviso y les mando la retroalimentación. Vamos a mirar esta parte de acá. Entonces el título de esta parte es longitud. Pero para mirar primero qué es longitud, tenemos que primero nosotros saber, oiga, ¿y qué es longitud? Entonces voy a ponerles otro video para que podamos mirar qué es longitud. Entonces denme un segundito, cuadro aquí el video, cierro este que era el que tenía y vamos a mirar acá este video de acá y luego este de acá. Listo, entonces vamos a ir a estos dos Profe, videos. así es más o menos el Señor. triángulo. Así es más o menos. ¿Me vuelves a repetir, por favor? El triángulo que hicimos. ¿Me mandaste foto o algo? No, señora. ¿O a qué te refieres? Del triángulo que acabamos de hacer. Listo, si quieres hacer. Ok. El triángulo que acabamos de hacer, tú te inventas cualquier triángulo, lo calcas en una hoja aparte y ahí sí haces todos los pasos que nos dice el video. Que le coloreamos los ángulos, que luego lo recortamos en 3 pedazos, que luego uno de esos 3 pedazos y verifico que efectivamente la suma de esos ángulos de 180. Sí, señora. ¿Listo? Bueno, Perfecto. Entonces vamos a compartir aquí pantalla y voy a colocar acá entonces unidades de medida. Sistemas de unidad. Me voy a silenciar para que ustedes puedan escuchar bien el video. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a hablar de la distancia que hay entre un sitio y otro, o de cómo se mide la altura de una jirafa. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo se mide la longitud. Como ya os hemos dicho, la longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu casa y el cole. La unidad de longitud más importante es el metro y se representa con la letra M. 100 m son 100 metros. El metro mide distancias, pero también mide otras cosas como la altura o el ancho. Esta jirafa, por ejemplo, mide 5 metros de altura. Y esta piscina mide 25 metros de largo y 10 de ancho. Pero, ¿qué pasa si lo que queremos medir es más pequeño que un metro? Pues muy fácil. Para eso dividimos el metro en partes iguales, más pequeñitas.
Si dividimos un metro en 10 partes iguales, a cada una de esas unidades las llamamos decímetros. Y Entonces, stop hasta ahí. Si nos volvemos acá en el video, ¿qué les está representando este mapa? Aquí el señor de dónde a dónde nos está mostrando que va el avión. ¿Desde qué país a qué país? Cuéntenme. Aquí donde es este puntico, ¿qué país del mundo es? ¿Qué dicen ustedes? Si alguno sabe, dice, y si no, digan, no sé, profe, porfa, ayuda. Como que es parte de Europa. Exacto, parte de Europa. ¿Y qué país específico de Europa es donde está el puntico? España. España, muy bien. Y viene acá hasta la bota. ¿Qué país es este? Italia. ¿Mm? Aquí arriba te está apareciendo que cuando el avión va recorriendo te aparecen unos números, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esos números? entre un sitio y otro. La distancia distancia. que recorrió el La avión. distancia, la distancia. Si ustedes han puesto en su celular Google Maps y quieren ir, así sea nomás hasta la iglesia, si quieren ir al supermercado les dice cuál es la distancia, ¿sí? Y longitud es la distancia. ¿Cómo se mide eso? Hay muchas maneras de medirlo, muchas, no hay una única, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Que tuvimos que hacer como humanos un acuerdo mundial para que lo que como yo midiera fuera igual a como tú mides o como se mide en Ecuador, como se mide en Venezuela, como se mide en Francia, en todas las partes del mundo. Que no sea solamente que como así mide Ingrid, entonces yo tengo la palabra y no, todo tuvimos que hacer un acuerdo mundial. Entonces, para hacer ese acuerdo fue que se inventó el metro. ¿Listo? Y vamos a mirar ahora la historia del metro, cómo llegar a la humanidad, por qué el metro y por qué no colocamos otra unidad. Entonces voy a dejar este video de proyectarlo, ya me devuelvo a él y vamos a ir al metro. Caso, ay, me manda siempre el mismo, perdón. Voy a cerrar este para que no me mande acá. Y ya abro el otro. Pantalla, longitud. Listo, así. Entonces vamos a Medios de la naturaleza. Y es importante tener una breve noción de cómo se originaron estos sistemas de medidas que utilizamos cotidianamente. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha empleado sistemas de medidas para cuantificar. Las unidades de medida estuvieron entre las primeras herramientas inventadas por el hombre, debido a que estas sociedades primitivas se veían la necesidad de utilizar sistemas de medidas para muchas tareas, como las construcciones, ropas y materias primas. Muchos de estos sistemas primitivos estuvieron basados. Yo creo que ustedes han visto en su casa o en sus abuelos, sus papás, que miden a veces así con la mano. ¿Cómo se llama cuando se mide así con la mano? Palmas, y se le coloca ahí sencillamente donde va terminando tantas cuartas, dicen los papás o los abuelitos. El de los brazos dice a tantas brazadas. El dedo pulgar, miren el dedo del pulgar acá, y es tan usual que, por ejemplo, países que hablan inglés, como lo es Inglaterra y Estados Unidos, ellos se quedaron con ese sistema de medida. Ellos no optaron por el metro. Entonces, todos los que son de habla inglesa, ellos siguen conservando ese sistema de medida, con pies, con pulgadas, porque viene de
las partes del cuerpo humano. Entonces vamos a seguir ahí avanzando. En el uso de las partes del cuerpo humano y también de objetos cotidianos como instrumentos a la hora de medir. Las primeras mediciones estuvieron relacionadas con la masa, la longitud y el tiempo, y posteriormente las de volumen y ángulo, como parte de una necesidad en las construcciones. En las primeras mediciones de longitud se empleaba el pie, el palmo o el codo, entre otros más, que constituyeron al mismo tiempo los primeros patrones de medición, siendo estos los patrones naturales que eran fácilmente transportables y presentaban una relativa uniformidad. Además, se comparaban masas de acuerdo con la sensibilidad muscular o se medían distancias relacionándolas con el tiempo. Esa ciudad está a 2 días de aquí. Estos conjuntos de unidades de medida resultaban imperfectos, ya que variaban de individuo en individuo, lo que comenzó a crear dificultades a la hora de establecer las primeras relaciones comerciales entre hombres. No obstante, estos sistemas dieron origen a las matemáticas, y a medida que el tiempo se fue desarrollando cada vez más, por tener un papel tan importante en nuestras vidas cotidianas. Medir es simplemente comparar, y cada persona, cada pueblo, cada país comparaba las cosas con lo que más se le antojaba. Por ejemplo, usaban las manos como herramienta para medir los longitudes. Y aún hoy en día, mucha gente cuando no tiene una relación simétrica, mide el ancho de la puerta con la mano, o el largo del patio con pasos. El problema de esto es más que obvio, pues todos los seres humanos no tienen los pies y las manos del mismo tamaño. O sea, esto implicaba también problemas en las medidas. Los sistemas más raros de medición coexistían hasta la Revolución Francesa, allá por el año 1789. Los franceses decidieron que tenían que fundar un sistema de mediciones racional y único, que fuera superior a todos los demás. Este nuevo sistema tenía que estar basado en cosas que permanecían estables en la naturaleza, y no, por ejemplo, en el largo de un pie. Vamos a mirar hasta ahí que han comprendido del video. Entonces, ¿en qué país se estableció que se debería hacer un acuerdo para que todos midieran de manera igual? En Francia, Muy bien. ¿En qué año? ¿O aproximadamente alrededor qué de año? 1789. Exacto, alrededor de 1789. ¿Y qué estaba pasando en ese momento en Francia? La Revolución Francesa. Entonces, a partir de eso se hicieron varios acuerdos. Entonces, escuchemos qué pasó después. Porque como bien se sabe, el largo de los pies como el de las manos varía de persona en persona. Debía también estar basado en pocas formas de medir que se conectaran una con otras de manera lógica. Por ejemplo, una vez definido el centímetro, se define al litro como el volumen de agua que entra en un cubo. Miren aquí lo importante. Por ejemplo, una cajita que mida 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, llena de agua, equivale a 1 litro. Entonces, cuando tú vas a comprar una gaseosa y te dicen vendo 1 litro, entonces se hizo un acuerdo mundial que 1 litro equivale a la capacidad, a la cantidad de líquido que quepa en una cajita que todos sus lados miden 10 centímetros, o sea, un cubo, un dado grande que cada lado mide 10. Ese fue un acuerdo que se hizo. Y que lo que mida, lo que pese 1 litro de agua, no otro material porque depende la densidad del peso, lo que pese equivale a 1 kilogramo. Miren esta relación que se hizo para poder coger sencillamente cosas de la naturaleza. De 10 centímetros de lado, y se define el kilogramo como el peso de 1 litro de agua. Debía también ser un sistema decimal, es decir, donde los múltiplos de la ¿A qué se refiere con un sistema decimal? Si ustedes se dan cuenta, todo en nuestro sistema de matemáticas se acordó que es en grupitos de 10.
Entonces, por ejemplo, después de que llegan los números a 10, cambian. Cuando se hace otro grupo de 10, cambia a 20, etcétera. Cuando se arman grupitos de 10 en 10, siempre que sean de 10 en 10 en 10 en 10 va cambiando. Como se necesitan medir cosas más grandes que el metro, entonces 10 metros son un decámetro, que ese se usa mucho en educación física. ¿Cuál es la cinta métrica súper larga? 10 metros pegados. Los kilómetros, que es para medir distancias, generalmente entre ciudades, que es la que tienen nuestros carros. Pero en el sistema de numeración inglés, por ejemplo, un carro en Estados Unidos tú miras y no dice kilómetros, sino dice la otra unidad de medida. ¿Listo? Y necesito medir cosas más pequeñitas. Entonces yo cojo un metro y lo parto en 10 partes y se llama un decímetro y va con D minúscula, decímetro. Y un decímetro son 10 centímetros, que es partir una partecita de esas 10 en 10. Y si un centímetro lo parto en 10, me salen 2 milímetros, que son las rayitas de la regla. Cuando tú miras la regla entre 1 y 2 y cuentas, hay 10 pedacitos que eso equivale a los milímetros. Ahora sí continuamos con el video. Unidades variaron de 10 en 10. El primer sistema de unidades bien definido que hubo en el mundo fue el sistema métrico decimal, implementado en 1795 como resultado de la Convención Mundial de Ciencias celebrada en Francia, París. Este sistema tiene una división decimal y sus unidades fundamentales son el metro, el kilogramo peso y el litro. Además, utiliza datos de carácter general como las dimensiones de la Tierra y densidad del agua. A fin de encontrar una unidad patrón para medir longitudes, se dividió un meridiano terrestre en 40 millones de partes iguales y se le llamó metro a la longitud de cada parte. Un sistema métrico decimal. Una vez más, las unidades que constituyeron el sistema metro a la longitud de cada. Miren lo interesante acá. Se tomó la medida de una de estas líneas curvas, que se llama un meridiano, y se partió en 40.000 partes. O sea, se hizo la representación. Y eso se dijo, ese va a ser el acuerdo, que lo que es un metro. Ya en Francia lo que se hizo fue dejar una barrita de platino con esa longitud, de tal manera que todas las personas, un representante de cada país del mundo, pudiera ir a tomar la medida y llevarla a su país para que todos midiéramos de la misma manera. Y ya sabíamos que todos, si la partíamos en 10 nos daba los decímetros, si la partíamos nuevamente en 10 nos daba los centímetros y así, y todos íbamos a medir igual. Entonces nos representa a partir de la 41ª parte de el meridiano. Entonces vamos ahora a partir de eso. No voy a dejar de presentar acá el video y voy a ir a la guía. Entonces vamos a mirar aquí en la guía. ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Todo bien? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Perfecto. Entonces acá vamos a mirar. Por esa razón en la guía, cuando nosotros colocamos longitud, por toda esa historia que les acabo de contar, por esa razón fue que nosotros les colocamos esta imagen acá. Esta es una imagen insignia en Francia, en París. Entonces, por eso la colocamos acá y quisiera que alguno me leyera allí. Si se dan cuenta, en el video nos dicen un año, aquí en este libro nos de otro año, pero son muy contemporáneos. Elkin, ¿me ayudas leyendo, por favor, aquí el metro en la historia de las matemáticas? Sí, señora. Dice el metro en la historia de las matemáticas. Muy bien. Hacia 1791, el metro se definió como una 10 millonésima parte de la distancia entre el polo y la línea del ecuador de la Tierra. Esta medida se registró como tal en una barra de platino e iridio que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas cerca de París. No obstante, estudios científicos determinaron que esta barra podía tener cambios de longitud mínimos. Por esta razón, en la actualidad el metro se define como la distancia que recorre la luz
en el vacío en 1.299,792,458 Millones. de segundo. Imagínate lo rápido que llega la luz. Eso es en menos de nada. Esa distancia, lo que ya alcanza a llegar la luz, eso se define en un metro. Es otra definición un poco más exacta y que ha ido evolucionando, pero que viene a ser con lo anterior. Listo. ¿Quién me ayuda? Gracias, Elkin. ¿Quién me ayuda a leer acá lo que dice de longitud? Diferente de Elkin. ¿Quién me levantó la mano? Jessica, dale, de una. Ya proyecto, dame un segundo. Listo, dale. En una guía turística de París se encuentra una fotografía del Arco Triunfo que se muestra a la derecha. ¿Qué dimensiones del Arco Triunfo se muestran en la fotografía? Las dimensiones que se encuentran en la fotografía son la altura y el largo. La altura es de 50 metros y el largo es de 45 metros. La longitud es una magnitud que se mide en una dimensión como el ancho, el largo y la altura. La principal unidad de medida de longitud, según el Sistema Internacional de Medidas, es el metro, el cual se simboliza con la letra M. En el sistema métrico decimal existen unidades mayores que el metro, que se denominan múltiples del metro, y unidades menores que se denominan submúltiplos del metro. En la siguiente tabla se muestran los principales múltiplos y submúltiplos del metro con su respectiva equivalencia. Muy bien, Jessica, muchísimas gracias. Y miren acá este cuadrito que es muy importante y muy claro. Tenemos en el centro, no está escrito, pero aquí en el centro está el metro. Si yo cojo un metro y lo parto en 10 partes, por eso está acá un fraccionario, 1 dividido 10, lo cogí y lo partí en 10 partes. Luego coger el metro y partirlo en 100, es el centímetro. Y luego partirlo en 1000, es el milímetro. Entonces miren aquí cómo nos va llevando. Como son partes más pequeñas, no se llaman múltiplos, sino se llaman submúltiplos del metro, porque son pedacitos del metro. Ahora, si yo uno varios metros, pero de a grupos de a 10, voy a obtener los múltiplos del metro. 10 metros me dan un decímetro, 100 metros me dan un hectómetro, 1000 metros me dan un kilómetro. ¿Qué deben hacer en esta página 8? A partir del video que vimos, de lo que leímos, de toda la información que tenemos, más las que ustedes puedan averiguar, pueden hacer ahí un gráfico, pueden hacer un dibujo, armar una historieta, contando algo sobre la historia del metro, o sea, la necesidad del hombre para llegar hasta este punto. ¿Listo? No es simplemente copiar y que yo vea la guía pasado esto al cuaderno porque pues no tiene sentido, sino que se invente algo diferente donde represente toda esta información. ¿Listo? Brigitte, abre tu micrófono y me dices por favor qué tienen que hacer. Elkin, muy bien. Regálame qué tienen que hacer. Tenemos que hacer una especie de representación de la información que tenemos de una manera original. Exactamente. Muy bien, muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer muy bien a los dos. Ahora en la página 9, que es donde ya cerramos la guía, lo que tú tienes que hacer es sencillamente leer estas historias. Están completamente resueltas, o sea, no tienes que hacer un ejercicio nada nuevo. Nos están mostrando unos edificios muy importantes en el mundo, como este que es el CN ubicado en Canadá, que es una de las 2 torres más grandes del mundo hasta el 2018. No sé del 2018 acá si ya hicieron un edificio aún más alto que este, ¿sí? Tanto así que mide medio kilómetro de altura, imagínense en eso. Medio kilómetro son 500 metros de altura.
es muy alto. Entonces, aquí les están diciendo cómo se pasa. Si yo tengo 1 kilómetro, ¿cómo lo paso a metros? Y mire cómo lo está haciendo. Lo que tú tienes que hacer es pasar, no más. 1 kilómetro tiene 1000 metros. Entonces yo multiplico 0,55 kilómetros por 1000. Cojo a la calculadora, lo hago y me da 550. Y me da que esta longitud, esta altura es 550 metros. ¿Listo? Ahora, así como hay cosas muy grandes, también hay cosas diminutas. Por ejemplo, el jeje es uno de los insectos más pequeños del mundo. Y en biología se necesita medir cosas muy, muy, muy pequeñitas. Entonces, por ejemplo, él tiene una dimensión de 0,5 milímetros, o sea, la mitad de 1 milímetro. Imagínense cómo es de chiquitico. Y nos dicen que esa unidad está en milímetros, que la pasemos a centímetros. Entonces, al pasarla a centímetros, lo que se hace es dividir entre 10. Y dividirlo entre 10 lo mismo, la calculadora 0,5 dividido 10 nos da 0,05. ¿Listo? Y luego yo les pregunto acá, completa el enunciado. La principal unidad de medida es, ¿cuál es la principal unidad de medida? El metro. Excelente, listo. ¿Cuáles son sus múltiplos? Son el decímetro, el milímetro y el centímetro. Excelente. Y luego, ¿cuáles son sus múltiplos? Son el kilómetro, hectómetro y decámetro. Excelente, muy pilos, están muy pilas, muy bien. Entonces ahora nos dice, observa las siguientes edificaciones. Aquí nos está mostrando esta torre en China, ¿sí? Miren que esta también es muy alta. Y nos dice que esta está acá y está acá, que la pasemos, la podemos pasar a alguna medida, podemos pasarla a metros. Entonces, como esta es hectómetro, la multiplicamos por 100. Y como esta es kilómetro, la multiplicamos por 1000, ¿sí? Este es en Santiago de Chile, la Gran Torre de Santiago. Esta es una torre muy, muy alta que está aquí en Latinoamérica. Las podemos pasar. Y hasta ahí vamos a dejar. Hasta ahí me envías. Si alguno, como les decía, muy pilo quiere seguir, obviamente leyendo las paginitas que hacen falta en la guía, puede seguirlo haciendo. Que ya para la siguiente guía vamos a retomar ese tema con otros ejercicios, pero les sirve de referente. ¿De acuerdo? Sí, señora. Listo, chicos, entonces voy a detener la grabación y Sí, señora. les envío este material para que puedan terminar su guía y espero las actividades Profe, ahí sí en el transcurso de la semanita. Ojalá antes del miércoles. Dime, una pregunta. tranquila, dime. Es que yo voy aquí ya en la contextualización y aplicación de saberes. Es para